Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de contextos, porque el contexto es la llave que abre todas las puertas. En la clase anterior habíamos dejado algunas conclusiones que está bueno remarcar. Número uno, la serpiente o el Nahash de Génesis 3 no es un animal elegido al azar. La serpiente en el contexto bíblico representa a Egipto, una nación considerada como cuna de civilizaciones, conocimiento y tecnología en tiempos del éxodo de Israel. Número 2. La palabra que traducen en Génesis 3 como astuta o arum es la misma palabra que traducen en Génesis 2 como desnudos. Es decir, en el contexto, el conocimiento proviene desde la intimidad. Sin embargo, el arum del mundo es una que da vergüenza o que avergüenza. Número 3. En el relato bíblico, la serpiente niega el hecho de que morirán si comen del árbol prohibido. Esta serpiente ofrece vida en el más allá con la superexistencia del alma. Esta ya sabemos que se llama Nefkau y es un dios demonio serpiente con pies humanos. 4. Para que el alma descanse antes del juicio del más allá, los egipcios crean imágenes o estatuas funerarias, atención, donde el alma reposa y es nutrida con flores y comida. De ahí el mandato además de no hacer imágenes, ¿sí? O usheptis, estatuas funerarias, marcado por la Torá. Número 5. Convertir la vara en serpiente es un golpe al ego de Faraón. La serpiente era símbolo del poder egipcio. Con esto, Dios demostraba que Faraón no era nadie. Todo Egipto solo era una serpiente en su mano. Número 6. Así como Egipto fue instrumento de Dios, un vientre perfecto para que creciera Israel, la serpiente en el desierto fue un instrumento de juicio cuando mordía y también de salvación cuando la serpiente de cobre fue levantada, imagen de nuestro Señor. Y número 7, cuando Adán no cumple su función, termina exponiendo a su mujer a la serpiente, que con lenguajes revestidos de inteligencia persuade al pecado, a la tentación, que es lo que estudiaremos el día de hoy. Bueno, volvamos nosotros nuevamente a nuestro escenario. Estamos realmente nosotros volviendo a nuestro esquema, ¿sí? Tenemos el Edén, luego tenemos la Adamá y luego tenemos el Eretz. Y fuera del Eretz, este árbol de este conocimiento prohibido, de este conocimiento, si se quiere, corrupto, que es el conocimiento de bien y mal. Pues ya como hemos ido viendo, conocer tiene que ver con intimar, con comulgar, y el bien y el mal, pues son conceptos antagónicos. La mujer por fuera ya de la Adamá, del Edén, está en el Eretz, ¿sí? Y está conversando con la serpiente, o al menos eso habíamos quedado la última vez. Cuando le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso lo dice la mujer en Génesis 3:2, pero luego revisamos lo que Dios dijo y dice así, y mandó Elohim diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está, no importa, si es el árbol que está en medio del huerto, también puedes comer, que es el árbol de la vida. Sin embargo, más del árbol de bien y mal no comerás. Es el árbol que está fuera de esto, que no tiene comunión con Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso dice Génesis 2:17. Y ahí les marqué en negro dos cosas, ¿sí? En primer lugar dice que este árbol que está en medio del huerto no podrás comer. ¿Por qué pasa esto? Porque lo hablamos, hay un deep fake aquí, ¿sí? Ya lo decían los antiguos del Targum, que lo que había pasado aquí es que Satanás, ¿sí? La serpiente, había revestido al árbol del conocimiento prohibido, de bien y mal, de este conocimiento corrupto, similar al que está en medio del huerto. Por eso la mujer va y dice eso. Pero de este árbol no podemos comer, este es el que está en medio del huerto, pero ahora lo veo acá. Confundida a más no poder. Ese es el riesgo de colocar cosas santas en lugares inapropiados, de mezclar lo espiritual que tiene un lugar, un momento, como diría mi esposa, tiene un orden, ¿sí? A colocarlo en cualquier parte, ¿sí? Y vemos también en la otra parte resaltada con negrita, es que dice, ni le tocaréis, ni comeréis de él, ¿sí? Ahora, mucho ojo, ¿ah? Porque esas cosas Dios no las permitió, no las dijo.
Dios lo que dijo fue, mira, no comas de ese árbol, ¿sí? No comas de ese árbol porque de ese árbol vas a morir. Ahora resulta que la mujer le agrega ni lo toques y probablemente, no lo dice la Biblia, pero es muy probable que la mujer cerca, hablando con la serpiente, toca el árbol y mira, tal vez no me hace daño, ¿ah? Un poco le pasó eso a Sansón, ¿sí? Le dijo, mira, Sansón, no tienes que hacer esto, no hagas lo otro, no puedes tomar vino. Se pasaba por los viñedos. ¿Sí? No puedes tocar muerto, mata a un león y se pone a comer miel de entre el cadáver de él. Entonces, bueno, toco, no me lastimo, no me muero, entonces sigo y vamos cruzando, ¿sí? Y nos olvidamos que la longanimidad de Dios, que la benignidad de Dios, que es grande, también tiene un límite, obviamente, ¿sí? Ahora, recuerden, Dios nunca dijo que no podía comer del árbol de la vida. Ellos podían comer de, como está escrito, todo árbol del huerto. Del que no debe comer es del árbol del bien y mal, que ya lo estudiamos, es un conocimiento corrupto, porque recuerden que conocer en la Biblia tiene que ver con tener intimidad, con probar, convivir, ¿sí? ¿Cómo vas a conocer, intimar, probar la maldad para conocer el bien? Eso no existe, eso no se puede, son dos conceptos antagónicos. Sin embargo, esto termina e insiste la serpiente y le dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis, yo como de esto y no vas a morir. Entonces, vamos nuevamente a nuestro esquema un poco más aéreo, ¿sí? Y lo que pasa es lo que ya nos dice, como les decía a ustedes, el Targum arameo, ¿sí? Era algo muy difícil de entenderse en tiempos del primer siglo, al menos primer siglo después de Cristo, que la serpiente revista el árbol de la muerte como una copia del árbol de la vida que está en medio del huerto, de la cual la mujer sí podía comer. Yo creo que ahí es que radica la confusión, ¿sí? Porque Dios dijo algo, pero atención, en sus ojos le dice otra cosa. Sus sentidos la engañan. Y ese es un punto muy importante. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos. Ya estaba leyendo ahorita en la mañana que nuestra corteza frontal, que es la que básicamente hace todas las acciones, le dedica un 40% a lo que ve. Imagínense. O sea que nosotros prácticamente todo nuestro cerebro, con lo que vemos, la mitad ya lo estamos conociendo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y tenemos que ir mucho más profundo, porque a veces lo que vemos puede ser oculto, puede ser un engaño con respecto a lo que realmente es. Hay un dicho en el Talmud que habla sobre el chisme o la murmuración como llamado el triple asesinato. Me gustó mucho ahora que lo leía, que destruye de quien se hable, destruye quien lo dice y también destruye a quien lo escucha. Y hay otro aún más fascinante que me gusta, que es de peor calaña es aquel que escucha un chisme que aquel que lo dice o lo rumorea. O sea, mucho ojo lo que estamos viendo, mucho ojo a quién estamos escuchando. ¿Sí? Ya lo vemos en la Biblia en tiempos del Éxodo. Y es que cada vez que provenían rumores, cada vez que Israel se quejaba, ¿de dónde provenían los rumores? ¿Ustedes lo recuerdan? Provenían de entre los gentiles que salieron, específicamente egipcios. Por ejemplo, ¿quién más podría quejarse de no ser esclavo y de quererse volver a Egipto? Y aquellos que no eran esclavos, ¿sí? Aquellos que tenían una vida allí. Ellos podían. ¿Quién más podría quejarse de no tener carne, legumbres, cebollas? ¿Los esclavos? Si los esclavos no tenían. Sí, eran los egipcios. No sé si alguna vez ustedes lo habían meditado de esta manera. Sí, yo por eso quise hacerles, y llévense en esta imagen del Edén, llévense la imagen de la Dama y en la periferia todo lo demás, el Eretz, el lugar inhóspito donde vienen los problemas. Y les armé este esquema que espero que les sea de bendición. De la misma manera, aquí en el centro tenemos al Edén, que es el tabernáculo, el lugar donde Dios, sí, está su presencia. ¿Qué les parece? Wow, hermano Lincoln, qué buen gráfico este, bastante esquemático. Luego lo que está en marrón, ¿qué es? La dama, ¿qué sería ahí? La tienda de Israel, los levitas, las tribus de Israel. ¿Ok? ¿Y qué está en la periferia? Rodeando en el Eretz afuera, aquellos que todavía no eran pueblo de Israel, aquellos que estaban dudativos, que no sabían si iban a creer, si no iban a creer, ¿sí? Y eso es algo tremendo, porque de Egipto salieron un montón de gentiles, ¿sí? Con una suerte de entre creer y otros de ver, bueno, este Dios es más poderoso que el de Egipto, podría darnos mucho más. Tal vez, mira, venían 9 plagas, capaz que la 10 viene y mata a nuestros hijos, mejor, bueno, nos metemos con el mejor postor. Y eso hay que tener cuidado con el corazón con el cual nos acercamos a Dios.
Hermano Lincoln, esto es tremendo. Esta gráfica es tremenda. Es el mismo diseño que venimos realizando, pero ahora aplicado en la vida en el desierto. Sí, y yo les voy a ir mostrando que este mismo diseño luego lo profundizaremos, no ahora en esta clase, pero en las posteriores cuando hablemos sobre el tabernáculo. Tiene la misma configuración, no lo olvides. Y de la misma manera podrías llevarlo a todos los aspectos de tu vida. Tu familia es ese lugar, es ese Edén, tu esposa, tus hijos. Luego la dama, que puede ser la comunidad. Y luego está el mundo. ¿Sí? Y tenemos que tener el orden de prioridades. Pero bueno, a la finalmente esta imagen muestra el punto que yo les expongo. Las quejas contra Dios siempre vinieron en su mayoría del Eretz, ¿sí? De Egipto, del no creyente, del que dice ser creyente por conveniencia, ¿sí? Ya los egipcios, y es una reflexión que hago yo, ¿sí? Porque lo veo continuamente. Gente que dice, ¿sabes qué? Empieza a hablar de Dios o Dios te bendiga porque quieren vender más. Como hay gente que es cristiana light, dice, bueno, yo pongo en mi negocio bendición de Dios, entonces es como que si fuera un amuleto. Entonces los egipcios vieron lo mismo. 9 desgracias. Viene una terrible 10, ¿sabes qué? Me pongo a resguardo, pongo sangre como dicen, listo, pero a la hora de la fe, ahora a la hora de que mi fe tiene que ser probada, pues nos volvemos para Egipto y ya, y aquí no hay agua, y aquí no hay comida, y manden un capitán que nos regrese, ¿sí? Y de eso hay por montones en las congregaciones. Hay testimonios reales bellísimos de conversión. Y otro que ven a Dios como un amuleto. Porque decir Dios te bendiga vende, porque decir yo soy parte de esto vende. ¿Sí? Y eso ya no debería ser para nosotros un problema, porque sabemos que el mundo es así. El mundo va a tomar un árbol de perdición y lo va a revestir a la manera de la serpiente para que se vea atractivo. Ah, pero en esta congregación no aceptan el Shabbat, en esta congregación no aceptan los mandamientos de Dios, pero por lo menos hablan de Jesús. Sí es verdad que venden y venden cerdo, camarón, cangrejo, y hay una mezcla de cosas ahí, pero está revestido porque por lo menos la música es linda y yo me siento bien y lloro cuando predican. Ahí está, bien y mal. ¿Sí? Y ahí tenemos nosotros hablando con la serpiente, nosotros con nuestra familia. Y es así, ¿ah? La mujer queriendo unificar a la familia y diciendo, vamos a esta congregación y el varón ni bien ni mal, queda callado. Bueno, mujer, tú quieres ir, lleva a los niños. Callado. No toma ningún tipo de responsabilidad en este aspecto. ¿Qué les parece? Es realmente un problema esto, eh, que tenemos que tomar responsabilidad, ¿sí? El mundo es así. Entonces, el problema no es que el mundo sea así, el problema es que nosotros vengamos a darle oído a esas cosas, ¿sí? Y peor aún, a razonar, a discutir. A veces me llegan invitaciones de debates, de confrontaciones, como que si nosotros tenemos el poder de convertir a la gente, y eso es un milagro de Dios, ¿sí? Lo que voy a terminar haciendo es como en el caso de la mujer y la serpiente, voy a terminar confundido con argumentos negativos, que aparentemente son sólidos, de que pruébame que Dios existe, pruébame que al morir si creo resucito, ah, pero Dios es injusto, Dios es genocida, Dios es machista, y en fin, eso es desgastante, consumidor, y te lo digo yo, ah, terminas pecando muchas veces. Terminas enojándote, las personas terminan levantándose, llevándose mal con el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano Lincoln? Dejárselo a Dios. Que la serpiente viene a ofrecernos cosas, bueno, sabrá la serpiente, ya Dios la juzgará. Yo tengo que obedecer a Dios, tengo que volverme, tengo que estar en el Edén. Ah, sí, pero qué anticuado que eres, no salir de tu casa, de tu confort, para que conozcas otras cosas. ¿Cómo sabes que vas a servir a Dios si no te han hablado nunca de otra cosa? Así es la serpiente. Nos ofrece un conocimiento oculto. Es decir, hay un montón de gente que dice que viene a estudiar la Biblia, pero no. Vamos a hablar del libro perdido, de los rollos que fueron encontrados. Y no leyó la Biblia. ¿Sí? No leyó la Biblia, no leyó, no estudió y ya están leyendo un montón de otras cosas de un conocimiento oculto que estaba escondido en una cueva, como que si Dios no estuviera escondiendo las cosas. Y le pregunta a esa persona, ¿tú ya estudiaste toda la Biblia? ¿Entiendes el contexto? ¿Estudiaste un poco de hebreo para leerlo? No, pero nos da la fascinación por andar leyendo cosas ocultas. El último, se encontró en Israel el libro de... Y ahí estamos nosotros cuando dice la palabra que sus mandamientos no están lejos, no están al otro lado del mar, al otro lado, allá en Israel, no está arriba en los cielos o escondido, háblese de los cielos, como en esas montañas donde encontraron unas cuevas por allá escondidas. Dios no está allá, Dios está cerca de ti.
cerca de tu boca y de tu corazón, para que cumpla sus mandamientos. Y yo lo veo mismo, el mismo escenario en lo científico, en lo académico. Miren que no solo les digo en el ambiente hospitalario, yo lo veo en la universidad. Hay mucho ateo. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Pelearnos con el arrogante que viene revestido de conocimiento humano, en el que se escuda la vergüenza de vivir una vida sin ley, una vida vana? Que grita, la vida es injusta, Dios es genocida, la Biblia es machista, y bueno, la Biblia es opresora, como usan hoy en día sus términos. No, no podemos estar nosotros confrontando eso. Así es el ser humano, ya está caído, su sentencia ya está dada. Entonces, no entremos en las conversaciones de la serpiente, que no desea aprender de Dios, sino confrontarnos, destruir, gritarnos, como se me ha dicho a veces, la fe es ciega. Y no, no es que la fe es ciega, es que nosotros no tenemos ojos para verla. Mi primo, al convertirse, siempre me dice eso, me dijo, Dios me dio otros ojos para ver las cosas. Y eso pasa. Hoy cada vez más la ciencia le va dando razón a mandamientos instituidos hace 3500 años. Por eso hay una frase implícita en la contestación de Israel en el desierto, cuando Dios le presenta los mandamientos, que responde Israel y que dice, según la tradición, que se escuchaba gritar a las mujeres. ¿Se acuerdan? Naase be nishma. ¿Sí? Haremos, ¿sí? Y oiremos. Es decir, hago y luego ya entenderé por qué lo hago. Y así ha sido el pueblo de Israel. Hago y luego ya el Señor me irá mostrando. Entonces, ¿qué significa? Luego me mostrará qué hay detrás de ello, qué es lo que tiene que ver. Entonces, no es que la fe sea ciega, repito, es que todavía no tenemos ojos para entenderla, ¿sí? Y no hay ciencia tan avanzada para ello, para entender. Otra vez me confrontaba alguien, me dice, tú, siendo una persona de ciencia, ¿cómo puedes afirmar? Y yo le decía, ¿y entonces tú qué afirmas? Mira, yo afirmo que no hay Dios, que no hay un conocimiento. Y yo le digo, ¿cuánto conoces o cuánto está conocido el universo? Me dice 3%. Bueno, 3, 4%, que es lo que conocemos nosotros del universo. Y tú ya tienes de una forma taxativa decir que no hay nada más y que Dios no existe. Eso ya no es ciencia. Parte de ser científico, de alguien que estudia, es dudar. Entonces tú lo mínimo que harías es dejar de ser ateo y empezar a estudiar. Porque si las grandes mentes de todas las generaciones conocen el universo 3, 4%, ¿cómo tú te atreves a decir que, bueno, que Dios no existe? Bueno, no está siendo científico, está siendo un necio. Entonces, vean ustedes lo importante que es conocer esto. Pero bueno, volviendo nosotros al tema del día de hoy, la tentación y la conversación de la mujer con la serpiente en el árbol de bien y mal, que realmente es un árbol corrupto, vean ustedes cómo empieza a hablarle y a contestarle la serpiente. Dice así. La serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando de este árbol de conocimiento corrupto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo bien y mal. Es una lluvia de mentiras. Es que no para de una tras otra. Dice, no moriréis. Mentira. Que ya sabemos que Hayim, que la vida es Dios. Lo nuestro es una mera existencialidad, si se quiere, es un morir cada día. Se lo digo yo como médico. Uno nace, crece hasta los 23, 24 años y luego es una muerte. Estamos muriendo nosotros cada vez más. Empezamos un proceso de envejecimiento, ¿sí? Para Dios, la vida, lo que es vida, Hayim, tiene que ver con la vida eterna, ¿sí? Así que eso ya lo sabe. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. O sea, Dios lo sabe, pero es egoísta, Dios es mentiroso, Dios te lo está ocultando. ¿Mentira? No puede ser que creamos que Dios tiene un conocimiento oculto, que Él sabe que está oculto y que hay que irlo buscando. No, Dios no es egoísta. Dios nos ha dado su palabra. Pero la serpiente te ofrece un conocimiento que nadie sabe, que ha estado oculto, para que, y saben los demás. No, no es así. Y lo peor de todo es que dice, y tiene los ojos cerrados, dice, porque tus ojos van a ser abiertos. Tus ojos van a ser abiertos cuando conozcas de esto. Ya se lo decían a mi esposa todo su tiempo. ¿Cómo te vas a casar con Lincoln si tú nunca tuviste intimidad con él? No, 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 tú ve primero y prueba. ¿Y qué tal si después se abren tus ojos y te das cuenta que no era así el matrimonio y esto? Claro, así vive el mundo. La contestación de mi esposa, la contestación que debería ser todos nosotros. Ya Dios hará. Dios hace las cosas perfectas. Yo confío en el Señor.
Bueno, así andan la gente, ¿no? Diciéndote, no, no, ¿cómo vas a ir a ciegas? ¿Cómo vas a ir así? No, todo lo contrario, ese abrir de ojos que nos va a decir es abrir los ojos a la maldad. No es que estemos ciegos, serán abiertos vuestros ojos. ¿A qué? A la maldad, a lo perverso, a lo ruin. Entonces, tienes los ojos cerrados, le dice, ¿no? Para que abras tus ojos. Otra mentira, ¿no? Eh, ya a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no? De que la fe es ciega, mentira, ¿sí? Dice, y la mentira más grande, dice, porque seréis como Dios, como que, ¿quién podrá ser como Elohim, que es creador, que es Boré, que es eterno, ¿sí? Que es Hayim, cuando la mujer ya es como Dios, no en el aspecto de la deidad del poder, sino entiéndase como el K de compatible. Claro, la naturaleza de la mujer en este momento es compatible, por eso entra y sale al jardín, porque su naturaleza es compatible, entiéndase, con el jardín. Y luego lo que va a pasar más adelante, cuando veramos las consecuencias, la sentencia del pecado que va a provenir después, es que directamente no le dejan pasar. ¿Sí? ¿Y nunca has pensado eso? Y es muy probable, ¿sí? Que acceder a eso los mate, porque el jardín del Edén, todo este lugar de santidad, no convive con la maldad, no convive. Y esta maldad que ya está implícita en el momento que ellos pecan, pues no puede prevalecer. Eso yo se los voy a ir explicando más a profundidad, que la intención de evitar que ellos coman también del árbol de la vida, ¿sí? Es que esta maldad que ya está implícita, pues perdure, que sea eterna, y eso Dios no lo va a permitir. Ya hemos entendido ese verbo, ¿no? Dios pone límites. No es que Dios crea la maldad, ya lo vimos. Dios pone límite a esa creación perversa y ya en su momento, como vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ya en su momento Dios hará. Pero no porque Dios no viva en la instantaneidad de todos nosotros, significa pues que Dios se olvidó del pecado. No, no, no. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros y el hombre peca mucho en eso, como el día de hoy yo justamente les voy les voy a compartir. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, una mentira tras otra, es una lluvia de mentiras esto. Y la terrible acusación final, esto es terrible. ¿Sí? A mí esto creo que es una de las que más me duele. ¿Sí? Lo que hace a Dios, Dios, Él dice que es conocer bien y mal. O sea, no le dice, y serán como Dios que es creador, serán como Dios que es poderoso, serán como Dios, no, le dicen, serán como Dios conociendo bien y mal. Sí, como que Dios tuviese comunión con la maldad. Y eso ya vimos que es imposible, porque en el contexto de la Torá, conocer, saber, tiene que ver con intimidad, convivir, probar, degustar. No en vano está escrito en la Torá, justamente en los Salmos. Salmos 34:8 dice en la el EBLA, dice así, probad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que en él se refugia. Ahí está, vean. Entonces, conoced, probad al Señor. Vean la Biblia del Jubileo, que tiene una muy buena traducción, dice, gustad, el paladar, y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confiare en el Señor. Y por si no me creen, este verbo, véanlo como lo traduce la Biblia para todos. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él, afortunado aquel que confía en Él. Entonces, cuando hablemos en contextos Torah, conocer tiene que ver con intimar, probar, gustar. Eso es lo que significa el verbo yadá. ¿Sí? Por eso dice cuando Adán tuvo su primer hijo, ¿qué dice? Conoció Adán a su mujer y nació Caín y así la descendencia. Entonces, debería decir, y probó, degustó, tuvo intimidad Adán con su mujer, pero a veces se nos cruza un poco estos conceptos en el español. Pero realmente tiene sentido también en nuestro idioma. ¿Qué sabor tiene la manzana? ¿Qué decimos? Me sabe a. ¿Cómo te sabe? ¿De verbo saber? Ah, ok. Tiene que ver con saber. Saber también es probar, ¿se dan cuenta? ¿Esa comida a qué te supo? Me supo a. Entonces tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con algo de la experiencia, de probar. Y así va a ser. ¿Se ven? ¿Lo ven? El verbo saber, conocer, probar, gustar están implícitos. Entonces debería decir, supo Abraham, supo Adán, supo José a su mujer y entonces esto. Y la vida es un poco eso también, ¿sí? A veces uno piensa que conoce a alguien y luego llegan los momentos de dificultad.
pierde a un padre, a una madre, a un amigo, pierde un trabajo. Y claro, tú que llevabas un año casado, tú decías conocer a tu mujer. Pero el conocimiento que está en la Biblia, el yatá, tiene que ver con la intimidad. Y a veces uno cree que conoce a alguien. Y lastimosamente no es así. Luego pasan los años y te das cuenta que cuando tú la aparentemente llegaste a conocer, hubo un montón de secretos, cosas que no te había dicho, cosas de su pasado. Claro, y ahí te sabe diferente esta situación. ¿Ves el término? Entonces, conocer de verdad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la experiencia. Entonces, cuando tenemos en el contexto bíblico, no es de conocer simplemente, es de tener intimidad con esto. ¿Cómo Dios va a tener intimidad, conocimiento con la maldad? Uno no puede hacer así. El Señor y en Él, entiéndase, no habita el mal. ¿Sí? De la misma manera es cuando, por ejemplo, José no conoció a María hasta que nació Jesús. Claro, no es que él no sabía, con los ojos cerrados, no conoció. No tuvo intimidad marital con ella hasta que nació Jesús. Entonces, el verbo conoce ahí, ¿sí? Yadai, yadá o el ginosco, que es en el griego, tiene que ver con la intimidad, con el día a día. Eso es conocer a una persona, de estar desnudo delante de ella, que conozcas todo. Recién ahí, la persona conoce a una persona. Sí, hay mucha gente que dice, nunca te conocí, ¿cómo puede ser posible que hicimos esto? Bueno, bien dicho, nunca la habías conocido, probado, degustado, y a veces eso es parte del día a día. Entonces, con ese concepto yo creo que es terrible afirmar que Dios conoce el mal, que Dios prueba el mal, que Dios tiene intimidad con el mal. Eso es lo que dice la serpiente, atención, eso le dice no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, claro, a lo malo, y seréis como Dios sabiendo, probando el bien y mal. No, es que Dios no tiene nada que ver con eso es una mentira y nuevamente tiene que quedarnos con ese concepto claro. Entonces, pensar que este árbol no estaba en el Eret, sino que estaba plantado por mismo Dios y Dios lo puso al lado del árbol de la vida, si Dios no puede tener comunión con eso. Entonces, este árbol no es de esta creación y es un árbol puesto por Satanás. Ahora, ¿cómo me hubiera gustado que la mujer hubiera prestado atención, que la mujer hubiese, y la mujer representa, entiéndase, no a la mujer solamente, a Israel, a todos nosotros, a la creación? No quiero sonar machista, obviamente. La mujer es símbolo de todos nosotros también. ¿Cómo me hubiera gustado que la mujer razonase, pensase, se hubiera tomado un momento para escuchar al árbol de vida, no al árbol de la muerte? ¿Qué dice el árbol de vida? El árbol de vida dice, Salmo 5:4, a ti, Dios mío, no te agrada la maldad. ¿Vieron? No te agrada, no te gusta. Tú no puedes probar la maldad, Señor. Por eso los malvados no pueden vivir contigo, imagínense. Pero el de acá asegura que Dios conoce, ha probado y tenido intimidad con la maldad. Pero el árbol de vida sigue hablando. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Cómo es que Dios ha probado el mal? No, si Dios no hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay maldad en Dios. Mucha atención. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Oh, que Dios me está tentando con estas cosas. No podemos decir esto. Dios no puede ser tentado por el mal ni anda tentando a nadie. ¿Por qué? Porque Él directamente, tú para ser tentado tienes que estar cerca. Ahí te lo digo. Mira qué gran ejemplo que tenemos con Dios. Entonces hay un varón que puede decirme, no, yo estoy siendo tentado, voy a inventarme, ¿no? Estoy siendo tentado con una compañera de trabajo. Mira, para que tú estés siendo tentado, estás muy cerca. ¿Estás muy cerca? Porque si tú vuelves al esquema, que justamente es el esquema que estamos hablando nosotros, de preguntarnos dónde estamos nosotros, voy a poner este esquema nuevamente, ¿sí? Pero si tú estás como hombre en el Edén, tú no tienes por qué ser tentado por el mal. ¿Sabes lo que pasa? Que tú del Edén, que es de tu casa, ¿sí? Estás en la Dama, que es la tierra, es nuestro día a día, y luego, claro, ahí cerquita nomás tienes una compañía de trabajo, ahí cerquita nomás va donde compras el almuerzo, ahí cerquita nomás están otras cosas. Entonces, claro, cada vez más te vas alejando, que cuando te das cuenta, claro, ya estás en el Erretz, cuando te das cuenta, ya estás hablando con la serpiente. Pero no vas a decir, es que Dios me tentó. Es que Dios me dio el trabajo, pero también me puso la tentación. No es así. Ese concepto que teníamos nosotros de que Dios había sembrado el árbol del bien y el mal al lado del árbol de la vida, no es justamente de esta explicación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no ser tentado? Bueno,
Como le decía la otra vez, a veces mi esposa me hace preguntas donde me cuida, ¿no? Y me dices, amor, ¿estás bien en el hospital? No hay nadie que se esté insinuando alguna cosa. Y mi respuesta siempre es la misma. No tendrían por qué. O sea, a mí no me tiene por qué llegar una tentación, no porque obviamente yo sea infalible y me crea perfecto y nada de esas cosas. Lo que digo es que no hay la oportunidad, porque si yo estoy del Edén a la Dama, de la Dama al Edén, y no me ando desviando para el Eretz, ¿por qué va a tener que venir hasta acá la serpiente? Siempre va a ser así. Uno termina acercándose, pues, a este lugar prohibido. Pero si no, como la respuesta que le digo a mi esposa siempre, no, nadie, no hay oportunidad. Claro, para eso hay que, como dice mi esposa, tener orden. Yo tengo la costumbre ni siquiera de saludar a una colega con un beso, por ejemplo, que es algo muy natural, ¿verdad? Ah, un puñito, hola, ¿qué tal, colega? Buenos días. ¿Verdad? De personas muy contadas podré yo darle un abrazo o un beso. Está escrito en la palabra también que debemos saludar a los hermanos con ósculo santo, con un beso santo. Bueno, a los hermanos, al que está en el Edén, que está en tu Adamá. Pero de ahí para afuera, andar dando beso y abrazo a todo el mundo, pues es un poco exponerse. ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de ser más taxativos en nuestra forma de ser, en nuestro actuar. Y esto tiene mucho el curso de contextos, ¿ah? Tiene mucho de esto de no permitir ni siquiera ciertas actitudes que no son correctas, que a veces la damos por sentado. ¿Qué les parece? Entonces, mucha atención, porque la mujer no piensa, no razona, solo se deja llevar. Los ojos le muestran algo que le gusta, les dije, la corteza cerebral le dedica un 40% a la función de ver y el resto a las demás cosas, ¿sí? Y ella justamente lo dice, miren lo que dice acá. La serpiente le dice, mira, no vas a morir, se van a abrir tus ojos, seréis como Elohim, conocerás lo oculto, y no, y le ofrece promoción, promoción, mira, aprovéchate, este es tu momento, no lo pierdas más, vas a conocer, van a abrir tus ojos, toda cosa buena, ¿ah? Toda cosa buena. ¿Y qué dice la mujer acá? La mujer vio que el árbol era bueno para comer, mira, lo vio, 40%, ah, lo vi. Luego lo vio agradable a los ojos. Me imagino tal vez hasta tocando, por eso dice, y también es codiciable para alcanzar sabiduría, para tener conciencia. Eso dice Génesis capítulo 3 y verso 6. No piensa, no razona. Ya vamos a ver más adelante, hoy no, pero más adelante que ya dice, es que me hizo olvidar la serpiente. Se olvidó. Se olvidó de lo que le había dicho Dios y de lo poco que recordaba de Dios. Había dicho que no toque el árbol y ella lo estaba tocando, probablemente. Claro, ella misma en su cabeza era una mezcla de situaciones. Y en vez de retirarse, en vez de irse para otro lado, como el otro le dice, no, pruébala ahora, oferta de hoy, si no para mañana tal vez no esté, pruébala, no vas a morir, se te abren los ojos, vas a ser como Dios, conocerás lo oculto, muerde, muerde, muerde. Y parece capitalismo salvaje. ¿Sí? El consumismo salvaje. No, si no, mañana, hasta hoy es la promoción. Y así andamos por la vida. Te llenan de argumentos uno tras otro, no te dan tiempo para pensar, y eso es un arma del enemigo. Cuando tú a alguien no te dé tiempo para pensar, para meditar, escúchame bien, eso es el diablo, porque lo que es para ti, Dios lo tiene. ¿Sabes por qué? No, hermano Lincoln, yo no estoy de acuerdo con eso. Diga conmigo, Dios es fiel. Siempre, siempre fiel. Entonces, Dios tiene algo para ti. Confía en la voluntad de Dios. Camina por donde Dios te va a dar. Pero Dios no te va a cargar corriendo. Si no, ya te voy a dar muchos ejemplos en la Biblia. ¿Quién te carga corriendo? Faraón. ¿Cuál fue la estrategia de Faraón cuando estos israelitas se querían sublevar? ¿Se acuerdan? Vean usted lo que dice Éxodo 5:9. Faraón dijo, háganlos trabajar más duro todavía. Manténgalos tan ocupados que no tengan tiempo de prestar atención y creer en las palabras falsas de Moisés y Aarón. Esto es manipulación de la serpiente. Ah, hermano Lingo, la serpiente es Egipto. Ahí tiene, ¿ven? ¿Ven el símbolo en la cabeza de Faraón? Entonces, todo sistema que te oprime, que no te permite prestar atención a las palabras de Moisés y tras eso te dice que son falsas, ese es Faraón, ese es Satanás. Y ahí están los israelitas haciendo ladrillos y ladrillos y ladrillos. Ya no hay tiempo para creer que alguien te hable de Dios. Ya estamos tanto en el trabajo, es algo que meditábamos justo con mi esposa. Yo creo que Dios nos habla mucho, Dios nos habla constantemente en estos tiempos de estudio de la palabra. Y siempre que llegamos, yo le digo a mi esposa, siempre siento como una carga, un peso en mi corazón.
Y él me dice, Dios está trabajando con nosotros. Claro, yo tenía la idea de que uno venía a Dios, Dios te cambiaba de un momento a otro y terminabas como un varón perfecto. Ese es el plan de Dios. Pero a veces Dios está interesado en trabajar en nuestros corazones. Y yo siento que cada estudio nos trabaja muchísimo. Pero la forma de mantener ocupado, esclavo a Egipto, era con los ladrillos. El tema es que hoy en día hay otros ladrillos. ¿Cuáles son otros ladrillos? Yo quiero comentarles hoy el efecto de las pantallas en el cerebro. Uno de los más importantes, alteración del sistema de recompensa. La gratificación inmediata de las notificaciones y los videojuegos generan picos de dopamina, es una hormona que nos causa adicción, causa satisfacción inmediata. Con el tiempo, esto puede desensibilizar al cerebro y llevar a comportamientos adictivos, irritabilidad o ansiedad al retirar el dispositivo. Si usted no sabe si usted o su hijo tienen esto, programen dejar el celular en cualquier parte, ¿sí? Que ya no lo tienen ustedes a la mano. ¿No? Si usted le da ansiedad, ¿no? ¿Para qué me lo quitas? Grita, porque a veces los niños se ponen intransigentes con esto, pero los adultos también. ¿Sí? ¿Dónde está mi celular? ¿Qué pasó? ¿Quién me lo agarró? Y estas actitudes muestran una alteración en el sistema de recompensa. Entonces son cosas que es impresionante que están provocando las pantallas en nuestros cerebros. Déficit de atención y aprendizaje. El constante de estímulos entrena al cerebro para ser impaciente. Dificulta la concentración en tareas extensas o en la lectura profunda. Entonces tú ya quieres dar un estudio de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, no se puede. No, un estudio de 40 minutos. Mejor en 30. El libro que te cambie la vida en 10. Y si hay un libro que te cambie la vida en 5 minutos, mejor. Entonces cada vez más es el reel o estar pendiente en cosas con muchos más estímulos bueno, que estar con la familia, ¿sí? Y eso un poco es lo que está dañando tanto nuestro cerebro. En el desarrollo infantil inclusive puede retrasar la adquisición del lenguaje, niños que no hablan, claro, si tiene todo lo que tiene en la pantalla, ¿sí? Y la autorregulación. Entonces van entendiendo los niños que no se pueden autorregular. ¿Por qué? Cuando tú le das una pantalla a un niño y pasas de los límites, el niño entiende que él no es suficiente. Claro, y nosotros en estos tiempos, y los que son de mi edad, inclusive mayores, sabrán lo que estoy hablando. Yo las cosas más divertidas que pasé fue cuando estábamos con una palabra que hoy es prohibida, que es aburridos. ¿Sabe que el aburrimiento es el paso previo a la creatividad, al ingenio, al asentamiento de conceptos del pensamiento abstracto de un niño, de una persona? Yo recuerdo haberme inventado juegos con mis hermanos, shows de televisión, coreografías y un montón de cosas porque estábamos solos. Y parece que hoy en día los padres son, en vez de padres, son streamers, son entretenimiento, ¿sí? Y no, usted tiene que ser papá. Colocar las cosas claves. ¿Que estás aburrido? Bueno, aprende a aburrirte. ¿Sí? Ese es el momento de la creatividad, del ingenio. ¿Sí? Pero no, no podemos prestar atención porque estamos con los clavos, con los ladrillos de Egipto. ¿Sí? Con las pantallas. Entonces el nene entiende que él sin la pantalla no es nadie. Entonces, ¿qué entiende? Que no se puede autorregular. No es que el niño no puede estar triste, el niño no puede estar esto, dale una pantalla. Tu hijo no aprende a autorregularse, va a vivir dependiente y entenderá que él nunca es suficiente, que si él no tiene una pantalla no puede ser feliz, no puede desarrollarse. Trastornos del sueño. Mucha gente me dice eso, ¿no? La luz azul suprime la melatonina, que es la hormona del sueño. O sea, ya los estudios muestran que nosotros tenemos un pico de elevación de la melatonina. Hay gente consumiendo pastillas. Doctor, hágame la receta de 3, 6, 10 miligramos de melatonina, pagando 10, 15, $20 por un frasco de melatonina. Y cuando les digo, mira, la melatonina la producimos nosotros. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Nuestro cerebro desde las 6 de la tarde empieza a hacer un pico. ¿Para qué? Para que a las 8 tengas sueño. Pero claro, si tú estás con la pantallita del tiki tiki antes de dormir, ¿cómo tu hijo se va a dormir a las 8 de la noche? ¿Cómo tú vas a poder descansar? ¿Sí? Y si no, vean a las casas. En las casas ahorita, luces LED, hay luces blancas, en vez de tener luces cálidas, por ejemplo, para que esta supresión de la melatonina no esté. ¿Quieren consejo para esto? Nada de pantalla después de las 6 de la tarde, luces cálidas en los hogares, ¿sí? Y van a evitar lo que dice acá, alterar el ciclo natural del cuerpo, lo que es el ritmo circadiano. Nosotros después de las 6 de la tarde deberíamos bajar la emanación de cortisol, que es una hormona que causa inclusive a posteriori hipertensión arterial, obesidad. Y causa insomnio o descanso deficiente. Muchas mamás que me dicen el niño no me duerme, tiene pesadillas, se levanta por las noches asustado. Bueno, ahí están las consecuencias de esto. En el desarrollo, estudios han observado cambios en la corteza prefrontal responsable de la toma de decisiones y el autocontrol. Los efectos pueden ser más marcados si los niños pequeños reciben exposición prolongada, limitando su exploración sensorial del mundo real.
Entonces, esas famosas historias que nosotros veíamos cuando éramos pequeños de un niño que vio la película de Superman y se lanzó de una ventana, hoy en día tal vez no sea así, pero es todavía aún más peor porque van viendo que sus ídolos, que sus héroes, pues son los que hacen TikTok sin sentido, que hacen retos, que hacen challenge, y la verdad que son cosas que no tienen nada de la vida real, sino que todo esto es por la exposición prolongada. Y esta fotografía es de lo más comunes hoy en día, ¿sí? Ya dicen los estudios, sobre todo el estudio francés, que ningún niño menor de 2 años debería estar expuesto a las pantallas. A lo mucho 30 minutos de una videollamada con alguna persona, ¿sí? Que no es un reel que está cambiando, ¿sí? ¿Y qué dice? Que de entre los 2 a los 6 años un niño no debe tener más de 1 hora de pantalla. Y ese contenido debería ser educativo, de alto contenido, ¿sí? Educativo, supervisado por los padres, ¿sí? Y no que tuviesen este gran impacto de movimientos de pantalla, ¿sí? Y que entre los 6 y los 12 años no debería ser más de 2 horas. Y en el caso de los mayores de 13, no mayores de 3 horas. Y eso nunca después de las 6 de la tarde. Vean este dato también. Un niño en promedio realiza 2.400 toques por día en su celular. Son 2.400 dosis de dopamina, una sustancia adictiva, en su sistema neuroendocrino. Y el adulto el doble, ¿eh? El adulto puede tener hasta 5.000 de esos toques. Y luego tú ves por qué hay tantos padres que se aburren hablando con sus hijos o se aburren en un cine o se aburren en una conversación. Entonces yo lo voy a decir con mucho respeto, pero es al menos mi percepción y es que delante de ustedes podemos entender que las pantallas de hoy son los ladrillos de Egipto. Te quieren mantener tan ocupado en las cosas, en el entretenimiento, ¿sí? Que claro, tú no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para meditar, no tienes tiempo para pensar, ¿sí? No tienes tiempo para levantar tus brazos, no tienes tiempo para hablar con Dios. Porque no, porque tú estás ahí constantemente en el tiki-tiki y es algo que está lastimando nuestros cerebros, ¿sí? Vean cómo esto nos está hablando fuertemente. Y este es un mensaje que ya está escrito en la Biblia, ¿ah? Hace 3.500 años. Y esto es realmente tremendo, ¿sí? Entonces, claro, la mujer ve, nosotros vemos que esto es agradable a la vista, es codiciable para saber cosas del celular, aunque no sean importantes, no son eternas, pero cosas ocultas, ¿no? A ver el último TikTok donde explican, tú ves un montón de gente tomando cosas que no tienen nada que ver, porque en el TikTok decían que eso hacía para limpiar. Y conozco casos de primera mano de personas a borde de morir, porque le dijeron que si tomaba esto y se ponía unas infusiones con esto y causaban hepatitis fulminantes, intoxicaciones folclóricas al borde de la muerte. Porque un TikTok decía que eso servía para limpiar esto. Tu médico no quiere que sepas, nadie quiere que sepas. El último secreto. Si nos gusta las cosas codiciables, alcanzables, que podemos probar, ¿sí? Que aunque no sean eternas, como son ocultas, nos llama la atención. Entonces la mantuvo entretenida la serpiente a la mujer, ¿sí? Y sabemos qué pasó. Dice así, bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Es que así es la tentación. ¿Y cuál tentación es mala? Dime tú, ¿cuál tentación podríamos considerar que, bueno, que es horrible? ¿No? Es que toda tentación que el maligno nos va a presentar va a ser buena para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría de todas las formas. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso. Y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, dice Génesis 3:6. Y aquí una pregunta que me hicieron que estuvo muy buena y lo quiero contestar ahora. Es muy probable que Adán no haya estado entre la conversación con la serpiente. Ya eso lo vamos a ver luego en la próxima clase, donde hablaremos sobre la sentencia, donde Dios no lo acusa de eso. Dios de lo que acusa no es de escuchar a la serpiente. Dios lo acusa de haber escuchado a su mujer. Sin embargo, el fruto es el mismo igual, ¿ah? Eso es pecado. Lo que es igual de terrible, como dijimos, esa actitud que me parece antivaronil, antihombre, es de no estar a cargo, de no razonar, de no tomar responsabilidad. Un hombre que echa la culpa, con todo el respeto que hay, pero para mí un hombre que no provee, que no guía, que no es sacerdote de su casa, y peor de todo, que anda culpando a la mujer, que no toma responsabilidad aún de los errores de su esposa, es mi opinión personal, o al menos de la Biblia, no es un hombre. Ya vamos a ir viendo más adelante que ese verbo mashal que llama al hombre a gobernar a la mujer, tiene que ver con eso, no tiene que ver con una actitud machista, tiene que de tomar responsabilidad sobre ella, sobre sus errores, de restituirla. Es que Dios no hizo nada y no juzgó a Eva hasta que justamente Adán peca. Esa actitud antivaronil.
de el hombre que le dice, te lo dije a la mujer, una de las palabras prohibidas en el matrimonio. ¿Sí? De amenazar, de que tú te equivocas, no, de tomar responsabilidad, varón. Ese es nuestro cargo. Entonces, imagínate aquí, Adán, todo pasivo, hace lo que le dice la mujer que haga, y no me malinterprete, es bueno escuchar a la esposa, ¿ah? Siempre y cuando escuchemos a Dios primero. Y esa actitud de Adán es la que veremos lastimosamente luego en los patriarcas y en sus problemas. Veamos el día de hoy, por ejemplo, uno de ellos. ¿Sí? Saben este episodio, ¿no? Justamente no puede, a pesar de haber tenido una promesa a Abraham de tener un hijo, tener descendencia con su mujer. Entonces, ¿qué termina ocurriéndosele a la mujer? Escuchen esto. Dice Génesis 16:2. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Qué tremendo esto. Y Abraham escuchó la voz de su mujer. Escuchen esto. Adán no consulta, no pregunta, no razona. Le hace caso a su mujer. Y aquí Abraham no consulta, no pregunta, no razona. Su mujer se llena de argumentos. Se nos acaba el tiempo. Mira que está. Mira mi sierva, toda joven, codiciable. Mira que te agrada a los ojos. Es el mismo argumento. Estamos viejos. Y la Biblia solo dice que escuchó, que obedeció, que tomó lo que le dio a probar su esposa. Qué cosa tan terrible. Algo que a mí me sorprende es la mezcla de este argumento bíblico con uno terrenal, de hecho, que va a usar. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener hijos, ahí, como les comentaba antes de la grabación, hay un verbo, me hija, que a mí me llama mucho la atención, porque es un verbo que significa concebir. Es como que si Abraham tuviera un útero, es como si Abraham tuviera la capacidad de engendrar de tus entrañas, de ti vas a parir. Es un verbo que nosotros en español solo lo usamos para la mujer, pero en hebreo tiene que ver con esa capacidad. Mira la responsabilidad que está. Porque normalmente cuando una mujer sabe que va a tener un hijo, ¿qué le dice al esposo o a la persona, a la pareja? Estoy embarazada. ¿O no? Pero ¿cómo es lo correcto? Estamos embarazados. Hemos concebido, ¿sí? Me hija. Mira qué interesante. Acá la responsabilidad del embarazo de quién es? La mujer. La mujer está embarazada. No, 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 no. En hebreo tiene que ver el hombre está embarazado. El hombre tiene esto. De hecho, existe un síndrome que se llama el síndrome de Kubat, donde muchos de los síntomas los puede tener el hombre. Pero bueno, volviendo a este tema, es interesante esto, ¿sí? Porque aquí se mezclan esos argumentos. Entonces, Sara puede decir, mira, como era de tus entrañas, mi hija, no de la mía, entonces capaz que lo que quiere decir Dios es que tomes a mi sierva y tengas un hijo con ella. Qué tremendo esto, ¿sí? Entonces, el razonamiento de Sara, Dios no te dijo que era conmigo. Dios te dijo que era de tus entrañas. Ve a mi sierva, agradable, codiciable a los ojos, ten intimidad con ella y ese hijo será el hijo de la promesa y tendremos conocimiento de cómo ser padre y madre. Y ese hijo va a ser mío, dice. Y nuevamente una lluvia de mentiras, pero por botones. Dios no le mandó a tomar a otra mujer a Abraham. Yo no estoy criticando a Sara, ¿eh? Sara está aparte, acá es responsabilidad de Abraham. Dios no le mandó a tomar a otra mujer, si no le hubiera dicho. Dios no le dijo, conoce a otra mujer. Peor, que ese sería el hijo de la promesa. Y para terminar de arruinar todo, ese hijo ni siquiera sería de Sara, como vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto fruto del afán, del agobio, de la falta de carácter. Y sabemos, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Se conoce la historia? Viene y nace. ¿Y qué hace luego Agar con Sara? Dice que la desprecia a Sara. La desprecia, la ve mal, y claro, el otro se emociona, que tiene el conocimiento de tener ahí, pero es un conocimiento que luego avergüenza a Sara, y luego sabemos, ¿no? Lo que pasa con las consecuencias, ¿no? Empiezan los problemas en casa. No, porque esa sierva, pará, ¿cómo sierva? ¿No me la diste ahora como mujer? ¿Cómo que? Sí, sí, pero ahora tú pasas tanto tiempo con ella y con el hijo de esta, pará, pero tú me dijiste, y empieza a echarle la culpa. La mujer que Dios me dio. La mujer que me diste tú, Sara. Entonces yo hice lo que tú me dijiste, tú me la diste y yo comí. Y ahí empieza a saber las consecuencias de tomar lo que le ofreció su esposa sin consultar a Dios. ¿Tú sabes cuántos tiempo de problema tiene hasta este momento ya? ¿Sí? Yo sé que él tuvo que esperar mucho tiempo desde la promesa de Dios. Pero desde que nace Ismael y empieza el problema en su casa, hasta que Dios es visitado Abraham es visitado por Dios,
Han pasado, escucha bien, 13 años. O sea, que cuando Ismael es un niño de 13 años, atención, Dios llega con sus emisarios, nuevamente donde Abraham. Y le dice Dios a Abraham, escucha esto, a Sara bendeciré y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de Sara. Y viene Abraham, se turba, se tira al piso. ¿Cómo que de Sara? ¿Cómo? Sí, 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 tiene, no, Sara de 90 años. Sara de 90 años va a concebir, pero ¿cómo? No, ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, yo creo que ya no ha de ser necesario, ¿no? Es que no ha de ser tan necesario porque yo antes no tenía hijos. Tal vez tú no lo sepas, pero a Sara se le ocurrió un mejor plan. Tal vez tú no lo sepas, pero bueno, yo no tuve objeción. Es verdad que tengo un lío bárbaro ahorita en mi casa, pero ya está, ya tenemos a Ismael. Entonces, que Ismael viva delante de ti y se acabó. ¿Y qué le dice el Señor? La apunta. Dijo Dios, Sara, allá, ella, la de 90 que dijiste, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, con el hijo de Sara, como pacto perpetuo. Y escucha bien, para sus descendientes después de él. ¿Entendiste, Abraham? Abraham, Sara. Sara, Isaac. Isaac, todos los hijos que vengan de él. Qué tremendo esto. ¿Y ahora qué hago, señor, yo con Ismael? Tu problema, tu afán. Y eso a mí siempre me impacta, ¿ah? Nosotros somos muy buenos para corregir y luego para salvaguardar a nuestros hijos de las consecuencias. Entonces vamos con un palo, con una chancla, con gritos, con desprecio y luego, bueno, que se olvide el chico de las consecuencias. Pero Dios es al revés. Dios no viene y le dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás esto mal? No, bueno, mira, yo soy fiel, siempre voy a ser fiel. Yo tengo un plan y mi plan se va a hacer por encima de ti. Señor, pero yo tengo un hijo. Yo de ese hijo no tengo nada que ver. Eso fue un hijo tuyo, del afán, del pecado, de andar escuchando a tu mujer. Pero yo no, yo te vengo a decir que 13 años después el hijo que va a tener es con ella. Pero Señor, ya no va a ser necesario. Problema tuyo. Verás tú cómo vas a vivir en esa casa, verás tú cómo despedirás luego a esa sierva, porque ahí me consultarás y ahí sí te voy a decir, escucha la voz de tu esposa. O sea, no es que tu esposa tenga la razón o no, es que yo tengo la razón. Y algunas veces tendrás la razón tú o ella, pero consúltame siempre. Y luego te va a doler, porque te habrás encariñado con este niño, del cual no puede vivir, no va a heredar con Isaac. Porque Isaac será semilla, simiente, un término que vamos a aprender en las próximas clases. Yo aquí voy a preferir no usar el término hijo, porque hijo en el contexto nuestro tiene que ver como con algo de sangre, y no es así. En el contexto bíblico tiene que ver con un portador de algo. Entonces, podrá llamarse tu hijo Ismael, pero no es semilla. No es simiente para mí. La simiente va a ser el hijo de la mujer que tiene 90 años, que es tu mujer, y que yo le he cambiado el nombre de Saraí por Sara. Imagínate. Qué problema tan grande que tenemos nosotros con el afán, con la inmediatez. Que si no respondemos en el momento, pues nos ofendemos, nos molestamos. Es que no me respondió. El pastor, el doctor no me respondió, las vecinas me clavó el visto. Y así andamos por la vida. No nos responde en el momento y nos ofendemos. Nos molestamos. Así es el mundo. Yo estaba leyendo recién que si el internet no carga en 2 segundos, máximo 4, la comunidad surcoreana cree que es mala conectividad. Si alguien no te contesta el WhatsApp en 5 segundos, te marcaron el visto y enójate. Pero es que Dios no tiene problema en que se cumpla una promesa 14 años después, porque ahí le dice el próximo año tras de eso. Interesantemente, en la cultura judía, a los 13 años se considera al varón un hombre. Entonces dice, bueno, mira, ya está, lo cubriste los 13 años, listo, es un hombre, el próximo año vengo por aquí y vas a tener un hijo. Pero Dios no tiene un problema con el afán ni la inmediatez. Nosotros sí. Entonces, si la esposa, si el amigo, si el empleado, si el pastor no me responde, instantáneamente me ofende. Ese concepto, ¿cómo se llama? Se los comento, el efecto Google. ¿Sí? El efecto de la instantaneidad. Estamos rodeados de esto. El ser humano está teniendo una disminución en su capacidad de memorizar información. La memoria se enfoca en dónde recordar dónde encontrar la información más que en retener la información misma. Bueno, ya no importa si no me sé la Biblia, lo importante es que sé dónde la encuentro.
tendencia a caer en exceso de información y déficit de conocimiento. Sí, no es lo mismo. Acumulo cosas, veo. Ah, vi un TikTok, vi esto, vi el otro, vi Instagram, pero conocimiento, te pones a hablar con alguien y no tiene nada en la cabeza. Hemos desarrollado la tendencia a no almacenar en nuestra memoria información que puede ser encontrada fácilmente en Internet. Bueno, pongo Génesis 4 y por ahí estaba y lo voy a encontrar. El Internet es una especie de memoria colectiva de la que todos dependemos cada vez más y se han dado alteraciones en el proceso de aprendizaje al tener toda la información que necesita a un clic de distancia. Entonces, así andamos por la vida nosotros. Queremos todo en el momento, la información la voy a tener en vez de, pues, lo que Dios hizo, por ejemplo, con Abraham. ¿Qué hace Dios con Abraham? Dios le dice, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, salte de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿le dijo dónde iba? No. Le dijo, Canaán va a ser la tierra prometida. No. Chico fue de Ur y estaba en Harán. Y le preguntaban, ¿y para dónde vamos, patrón? La mujer, ¿a dónde vamos? Dios sabrá. Dios me mostrará. Y así andamos por la vida. Nosotros queremos, Dios, ¿dónde vamos? Pero muéstrame dónde, ¿ah? Y muéstrame cuál es la casa, cuál es el trabajo, dónde ir. Y no, capaz que Dios tiene un lugar para nosotros, pero necesita cambiar nuestros corazones. Capaz que estabas en otro país, te trajo a otra ciudad y de esa ciudad te va a mover a otra ciudad y va a ver qué tan fácil es para ti la capacidad de adaptarte, de seguir su voluntad y saber que Él no te llevaría a ningún lugar donde su voluntad no te alcance. La voluntad de Dios no te alcanza. Pero estamos tan inmediates, no, ya, dime si es en Harán y ya aquí me quedo. Y no, y luego vemos lo que pasa, se lo vuelve a llevar a Egipto y luego de Egipto lo regresa a Canaán. Es que tenemos un problema con la inmediatez, tenemos un problema con la instantaneidad. Y esa tentación que vivimos constantemente, ¿no? De siempre buscar algo más rápido, algo más codiciable, algo que nos dé mayor conocimiento. Y así no funciona Dios. Dios no funciona a nuestra manera. Dios nos muestra un camino que es su palabra y nosotros queremos comernos esto. Y si me puedo leer la Biblia en un año, y ya me la leí la Biblia, y tú le preguntas, ¿y sabes de la Biblia? No, no, pero yo ya me la leí. Entonces, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios nos va mostrando un mandamiento y se dedica como un buen padre. Entendiste el mandamiento y te pongo pruebas y quiero ir cambiando tu vida. Pero ¿será que estamos más en los ladrillos de Egipto que en la práctica de ser libres nosotros? Que la libertad es ir aprendiendo sus mandamientos. Y es la tentación que nos muestra el mundo hoy en día. Nos muestra que las cosas de Dios, los estudios, la Biblia, todo eso ya está muy antiguo. Ven que te ofrezco algo más codiciable, que te va a gustar a los ojos, que vas a conocer igual, vas a tener conocimiento de esto. Cuando lo que Dios quiere con nosotros es tener yadá, es tener intimidad, es un día a día, es de ir aprendiendo la palabra de Dios. Y Dios no tiene problema en que lo que te prometió se cumpla en 14 años. Dios tiene problema porque a veces no le creemos lo suficiente y en medio de esos 14 años andamos con nuestro Ismael, que no es fruto de su voluntad. Y eso es importante también. Aprender a entender que Dios tiene sus tiempos y que lo que te prometió no quiere decir que se haya olvidado. Si esa promesa vino de Dios, si esa promesa es un hijo, es una familia, es algo que es para servir a Dios, Dios es fiel y a su tiempo Él lo concederá. Mientras tanto nosotros, a seguir masticando la palabra, a seguir aprendiendo y a seguir poniéndola por obra. Porque ese, y solo eso, queridos hermanos, es el poderoso contexto, la llave que abre todas las puertas. Y es nuestro deseo que a medida que aprendemos más de la palabra de Dios, pues Él nos vaya librando del afán de este mundo y nos vaya trayendo ese caminar diario que Él quiere para nosotros. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.